voice is a weapon. Every word like a bullet flying straight at you. My voice is a weapon. And I won't back. El problema del mal. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, la segunda clase sobre el problema del mal. Una herramienta apologética que nos ayuda a resolver este dilema que muchos ateos lo usan para poder refutar la existencia de Dios. Pero como ya hemos visto en esta clase, en este tema, hemos visto la naturaleza del mal y el origen del mal. La naturaleza del mal, ¿qué es lo que es el mal? El mal no es una sustancia palpable del cual Dios ha creado, sino más bien es un defecto, una desviación o una corrupción de algo bueno, ¿ya? Si yo quito algo bueno del escenario, automáticamente quito el mal también. Dijimos que es como la herida de un brazo, el óxido de un auto o es el mismo pecado. Yo quito la existencia del ser humano, que el ser humano es digamos, una creación que tiene responsabilidad moral, pero si yo quito el ser humano, obviamente quito el mal, ¿ya? El mal no existe en sí. Y el origen del mal, cómo el mal se dio origen, cómo fue posible, eso es gracias al libre albedrío que Dios puso en su creación. Y eso no es malo, es bueno, ¿ya? Porque como dijimos la semana pasada, le da sentido a muchas cosas. Le da sentido a la santidad, a la benignidad, a la maldad también, al pecado, ¿no es cierto?, a la redención, a la obra de Cristo. Sin la responsabilidad moral, nada tendría sentido, ¿ya? Nada tendría sentido. Y el libre albedrío, como dije, da pie a que podamos valorar la obra de Cristo, valorar la santidad. El amor tiene sentido, la generosidad tiene sentido, ¿ya? Porque si fuéramos criaturas programadas, simplemente seríamos funcionales a lo que Dios quiere, ¿ya? Seríamos como un robot. Entonces, no podemos decir de que un objeto o un robot o digamos, una máquina automatizada, no podemos decir de que es moralmente bueno, ¿ya? No podemos decir de que tiene amor o tiene odio, porque no tiene responsabilidad moral, simplemente es funcional para lo que yo lo programé. En cambio, el ser humano tiene libertad de elegir, y eso da pie a que pueda elegir algo malo, ya puede elegir el camino del mal. Por lo tanto, el origen del mal se da gracias al libre albedrío, y eso es bueno, ¿ya? Y hoy día vamos a resolver esas dudas, porque alguien puede decir, bueno, y si Dios es perfecto y es todopoderoso, ¿por qué no creó un mundo donde no existiera libertad de elegir el mal? ¿No es cierto? Y puede llegar a tener, digamos, ese argumento, la capacidad de persuadir a la gente para decir, de verdad, Dios no es poderoso, Dios se equivocó. Pero no. Vamos a analizarlo detalladamente, punto por punto, hoy día, ¿ya? ¿Cuál es la idea de hoy día? Es ver la razón de hacer del mal, la persistencia del mal y la posibilidad de evitar el mal, ¿ya? La razón de ser del mal. O sea, ¿por qué existe el mal? ¿Ya? Este es un tema que tiene mucha carga emotiva, ¿ya? Porque la gente se pregunta, bueno, ¿por qué existe tanto mal en el mundo? Y es comprensible que nosotros cuestionemos la existencia del mal. Todos queremos un mundo mejor, ¿verdad? Todos queremos un mundo donde hubiera paz, amor, seguridad, ¿no es cierto?, generosidad, todas las virtudes posibles, todos los frutos del espíritu posibles, ¿ya? Soñamos con ese mundo ideal en esta tierra, ¿ya? Y entonces por eso nos preguntamos por qué existe tanta maldad, ¿ya? Todos quisiéramos evitar el mal, ¿ya? Y la falta de respuesta genera escepticismo, es normal. Si no tengo resuelto estos problemas o si no logro entenderlo de forma razonable, ¿ya? Y dejar un poco de lado la emotividad, no podemos llegar a una respuesta razonable, ¿no es cierto? Y no puedo entender el propósito de Yahweh en esto, ¿ya? Y claro, no es un tema donde donde la gran masa de gente se lo pregunte bajo un punto de vista razonable, sino mucha gente se lo pregunta y lo cuestiona la existencia de Dios bajo una carga emocional. Porque
la persona que ha sufrido injusticia en su vida, que ha sufrido una pérdida importante, ¿no es cierto? Que ha sufrido incluso el abuso, el daño físico, el daño psicológico, es razonable que se haga esta pregunta bajo una carga emocional, pero no puedo llegar a una respuesta racional si no dejo lo emocional de lado, aunque suene frío. Tengo que ver esta respuesta bajo el punto de vista razonable. Porque si me dejo de llevar por el odio, por el resentimiento, la tristeza o el trauma, es difícil poder ver, digamos, la respuesta de forma razonable. Porque me dejo de llevar por esas emociones y las emociones dominan la razón. Las emociones dominan la razón a tal punto de que me impide tomar buenas decisiones. ¿Ya? Entonces es necesario también tomar esta respuesta y entenderla de forma razonable. No quiero menospreciar la carga emocional de esta pregunta y de este dilema. Lo que digo es que hay que entenderlo bajo un punto de vista razonable. Un Dios totalmente bueno puede tener un buen propósito en todo. Sin embargo, algunos sufrimientos no tienen un buen propósito, es decir, son inútiles o ingenuos. ¿Ya? Por lo tanto, es imposible que existe un Dios totalmente bueno. O sea, mucha gente se pregunta, bueno, si existe Dios, ¿por qué ocurren cosas malas que en realidad no debieron suceder? O no tienen sentido. Pero esto es falso, es un error. Porque un Dios todopoderoso, que es eterno, perfecto, y conoce los tiempos, el pasado, presente y futuro, conoce los propósitos. Si es omnipresente, conoce las razones, los motivos de las cosas malas que ocurren en la tierra. Conoce el origen de las guerras, conoce el origen de la maldad, conoce el origen del abuso, conoce el corazón del ser humano, por lo tanto conoce qué es lo que gatilló en que hoy veamos un desastre en el mundo entero. Conoce el origen del coronavirus, ¿no es cierto?, que hoy en día está en boga y que nos tiene así, ¿no es cierto?, reuniéndonos de forma virtual. Por lo tanto, el hecho de que no conozcamos el propósito de las cosas malas que ocurren en el mundo no significa que no exista una respuesta para aquello. Simplemente no la conocemos. ¿Ya? Simplemente no la conocemos. Ya, dijimos que es un error. Ya. El que no sepamos cuál es el buen propósito de un mal no significa que no tenga un buen propósito. Simplemente, como dije, no la conocemos. Son muchas las cosas que no conocemos actualmente como para entender las cosas malas que ocurren en la actualidad, como también en las cosas cotidianas de nuestra vida. Actualmente conocemos las razones de por qué ocurrieron situaciones malas en su tiempo pasado. O sea, muchas veces en nuestra vida, cuando hacemos memoria de las cosas malas que ocurrieron en el pasado, en su momento no la entendimos porque no conocíamos su origen, o no le encontrábamos sentido porque no entendíamos el propósito de Yahweh. Cuando vemos el desenlace de los acontecimientos que ocurrieron en su minuto, muchas veces entendemos el propósito de por qué tenía que ocurrir, por qué me tuve que enfermar, o por qué tal persona sufrió un incidente, o por qué tuvo que ocurrirle esto, ¿ya? Y a veces en Dios, sobre todo, nos damos cuenta que Dios usa esas situaciones, esos enredos en la vida o esos acontecimientos dolorosos. Conocemos el propósito, pero no lo conocemos inmediatamente, sino lo conocemos con el tiempo, ¿ya? Y al conocer el propósito nos damos cuenta de que vaya que era necesario que ocurriera. Menos mal que ocurrió, decimos muchas veces. Y qué bueno cómo Dios maneja la situación. Entonces, tenemos muchos ejemplos en la Biblia de acontecimientos que fueron muy dolorosos e injustos, que le ocurrieron a muchos personajes,
que con el tiempo se dieron cuenta. Claro, uno lee el libro completo, leemos el Génesis, por ejemplo, leemos el libro de Job, leemos el libro de Jeremías o Isaías, ¿no es cierto? Como el mal que le ocurre, ¿no es cierto?, en contra de Israel. Si uno lee para atrás, uno entiende por qué, por ejemplo, Jehová tuvo que tomar acciones contra el pueblo de Israel. Entonces, cuando uno entiende los propósitos, entiende por qué ocurre el mal, ¿ya? Para eso tenemos que entenderlo de una forma razonable, ¿ya? Porque si me dejo llevar bajo la mirada emocional, es difícil llegar a una respuesta razonable, porque son mis emociones las que me dominan. Entonces, la Biblia nos enseña un modelo, un diseño de forma de ver el mal de manera razonable. Porque muchos males que ocurren y que no entendemos por qué ocurren, entendemos que sí tienen un propósito, aunque sea en su momento sin sentido. Entonces, la razón de ser del mal no tiene que ver con que nosotros tengamos que entender todos los males que ocurran en la vida. Tiene que ver de que Dios tiene un propósito y un propósito razonable, y el hecho de que no lo conozcamos no quiere decir de que no exista sentido a esa situación. Y esto es lo otro, no es de esperarse que conozcamos el propósito de todo. Es más, nuestro alcance de conocimiento es muy inferior al alcance que Dios tiene de todo. Si nuestro alcance fuera al igual al de Dios, Dios no sería Dios. Y mira lo que dice Job 42:3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job trató de debatirle a Dios, de refutar a Dios. Lo cuestionaba por el mal que él estaba padeciendo. Cuando Yahweh le responde de forma categórica. Lean el libro. Yo sé que muchos lo han leído. Y uno puede ver el nivel de respuesta a Job, que a Job lo deja en su lugar. ¿Y cuál es su lugar? Es que Job es una cosa pequeñita así al lado de Yahweh. ¿Y por qué? Porque Él es Dios y su naturaleza de Dios es un ser muy superable a la creación. Y el ser humano nunca va a poder igualarse a Dios. El hombre no es Dios, por lo tanto nunca va a igualarse a Dios, ¿ya? El hombre que quiere igualarse a Dios, Jehová simplemente se ríe, ¿no? Como dice el Salmo número 2. Los hombres están intentando irse en contra de Yahweh. Yahweh, ¿qué es lo que hace? Simplemente se ríe, ¿no? ¿Por qué? Porque Yahweh simplemente hace así nomás y el ser humano ahí queda, ¿ya? El ser humano cae derrotado inmediatamente. Por eso también cayó Satanás. Hay un juicio preparado para Satanás, que es el lago de fuego. ¿Por qué? Porque quiso igualarse a Dios, ¿ya? El huerto del Edén, el fruto del conocimiento del bien y del mal, tiene que ver con eso. El hombre queriendo ser Dios. O sea, toma las decisiones que quiere y asume un rol de soberanía del cual no tiene, ¿ya? El ser humano simplemente vive para cumplir el propósito de Dios. Entonces, ¿cómo concluir este argumento? Dice, el que no veamos un buen propósito a un mal no significa que no lo tenga. Un Dios totalmente bueno sabe el buen propósito de todo, incluso del mal. Algunos males no parecen tener un propósito. Sin embargo, un Dios totalmente bueno tiene un propósito para todo. Así que incluso el mal que no parece tener un buen propósito, sí lo tiene. Por lo tanto, todos los sufrimientos tienen un buen propósito, incluso los que no podemos explicar en el presente, ¿ya? Si nosotros tuviéramos el panorama completo de todos los acontecimientos que ocurren en la humanidad, vamos a poder entender por qué Dios actuó de tal manera. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió las guerras? ¿Por qué Dios permitió, no sé, un secuestro, el abuso o el asesinato de alguien? No quiero decir de que los males que ocurran en realidad son buenas, no. Sino que Dios permite, pero Dios permite no porque sí, ¿ya? No porque sea malo. Primero que todo parte también por la voluntad permisiva. No puedo castigar el mal si primero no se ejecuta,
Y no puedo hablar de que el ser humano tiene libre albedrío si creemos que Dios se debería interponer ante cada acción que el ser humano cometa. No quiere decir de que el Dios ideal, si yo quiero hablar de que Dios debería ser así, Dios debería ser asá, ¿no es cierto? Lo que estoy haciendo es que el ser humano no debería tener libertad, y si no tiene libertad, bueno, ¿cómo puedo decir de que es bueno o malo? Como dije la semana pasada, muchas cosas no tendrían sentido, incluso la resurrección de Cristo. Entonces, ¿cómo concluimos este argumento y cómo lo refutamos para las personas que dicen que si existe el mal en la tierra, entonces Dios no existe? Dice, el que no veamos un buen propósito a un mal no significa que no lo tenga. Un Dios totalmente bueno sabe el buen propósito de todo, incluso el mal. Algunos males no parecen tener un propósito, sin embargo, un Dios totalmente bueno tiene un buen propósito para todo. Así que incluso el mal que no parece tener un buen propósito, sí lo tiene, ¿ya? Y eso es bajo la voluntad permisiva de Dios. Por lo tanto, todos los sufrimientos tienen un buen propósito, incluso los que no podemos explicar en el presente. ¿Qué quiere decir esto? De que el hecho de que no podamos entender ahora no significa que no tengan una respuesta. Dios sí tiene la respuesta, Dios sí entiende todo, porque Él es Dios, por algo Él es Dios. Si, como dije, si el ser humano pudiera igualarse intelectualmente a Dios, entonces Dios no sería Dios. El ser humano es ser humano solamente, en comparación con Dios. Y nunca va a poder llegar a la altura de Dios, ¿ya? Por lo tanto, los males que ocurren en el mundo sí tienen una respuesta. Y probablemente nunca podamos entender todas las respuestas. Entonces, ¿y por qué ocurre esto? Porque el ser humano tiene libre albedrío, ¿ya? Y eso es lo que le da lamentablemente origen al mal. Pero eso es bueno. Porque, ¿qué sentido tendría hablar del amor, de la generosidad, de la fidelidad, de la santidad? Si en realidad Dios hizo robots que estén programados solamente para obedecerlo a Él, no tendrían sentido, ¿ya? Entonces la libertad, el libre albedrío es lo que le da sentido a todos los frutos del Espíritu. Las cosas que no tenían una explicación y ahora ya la tienen, muchos fenómenos naturales que antiguamente no se podían explicar, ahora tienen una explicación. Eso es verdad, ¿ya? A pesar de todo, aún no podemos explicar todas las razones de por qué causó tal nivel de destrucción. Sin embargo, en la soberanía de Dios sí las hay, ¿ya? Eso no quiere decir de que no exista una respuesta o que no tengan sentido, ¿ya? Muchas cosas malas que en nuestra vida han ocurrido, en su momento entendimos su propósito, pero con el pasar del tiempo pudimos comprenderlo. Aquí es, en su momento no entendimos su propósito, ¿no es cierto? Es lo que comentaba recién. Pero con el pasar del tiempo pudimos comprenderlo, ¿ya? Aun cuando no sepamos el por qué, al menos sabemos por qué no sabemos por qué. ¿Cómo eso? Y eso es porque tenemos un conocimiento limitado. O sea, sabemos por qué no sabemos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos simplemente, ¿ya? Y el ser humano tiene un conocimiento limitado. Sin embargo, podemos confiar en él. Eso es verdad. Cuando no sabemos las razones de las cosas, porque sabemos que él sí las conoce. Y eso consiste en la fe también, ¿ya? Aferrarse a un Dios como el nuestro da y otorga esa seguridad, ¿ya? De que aunque nosotros no sepamos los propósitos, Él sí sabe todo lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Qué debemos hacer nosotros? Hacer su voluntad, nada más. Abraham tenía una razón al creer que su Dios es justo, por lo tanto no tuvo problema en aceptar el juicio a Sodoma y Gomorra. ¿Ve? Y habían propósitos suficientes para el juicio de Sodoma y Gomorra. De igual manera, Job no comprendía por qué estaba sufriendo, pero aún después de haberlo perdido todo, no dejó de aceptar la soberanía de Dios, ¿ya? Y aquí puse un texto bíblico que es de Proverbios. En el crisol se prueba la plata y en el horno se prueba el oro, pero el corazón lo prueba el Señor. Proverbios 17:3. ¿Por qué puse esto? Otra razón del mal, o otra razón del dolor también. El dolor en nuestro cuerpo es un mecanismo de defensa para nosotros, porque nos alerta del peligro hacia nosotros. Y esta es una analogía que se hace
para explicar el sufrimiento de nuestras vidas. Y un ejemplo también es el cuerpo humano, ¿ya? El dolor en nuestro cuerpo es un mecanismo de defensa para nosotros porque nos alerta el peligro hacia nosotros. La lepra, por ejemplo, la lepra es una enfermedad del cual te quita los sensores que te alertan del dolor, ¿ya? Por eso la piel se les cae. Porque como no sienten dolor ante una quemadura, ante una herida, como no lo perciben, no saben si se les va a infectar o no. Entonces pueden recibir calor del fuego, pueden quemarse con el fuego, pueden palparlo, pero ellos no lo sienten. Sin embargo, como no tienen ese mecanismo de alerta, el fuego los va dañando hasta rostizarle la piel. O con una herida. Esa herida los va dañando a tal punto de infectarle la piel, y de tal manera que pierden sus extremidades por lo mismo, pierden la piel, pierden el músculo por lo mismo, ¿ya? Como no sintieron, entonces el daño se va ramificando, de tal manera de que hasta se pueden morir. Bueno, obviamente la lepra a la larga es mortal. Así, Dios usa el dolor como medio de advertencia o llamado de atención para corregirnos. Y ese otro propósito que también tenemos que comprenderlo. El sufrimiento. ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué me pasan estas pruebas, Señor? ¿Por qué? Bueno, porque también es un mecanismo para mejorarte, ¿ya? De tal manera de que te hace mejorar porque te advierte, ¿ya? Te alerta. Es un llamado de atención. Y sin este proceso, Dios no puede usarnos. Recuerda el texto anterior que hablamos acá. Y también un llamado de atención, como puse acá, para madurar y crecer, para abandonar el pecado. O sea, sin el sufrimiento, sin el dolor, no habría medio de advertencia para corregirnos. La vida no es solamente felicidad, ¿no es cierto? No es todo happy. Nosotros lo sabemos. ¿Pero por qué? Por esto. De otra manera no habría mejoramiento, no habría corrección, no habría un sentido de perfeccionarse en nosotros mismos. Aprendemos más lecciones duraderas a través del dolor que mediante la felicidad. Claro, la felicidad, ¿no es cierto?, es un estado que es agradable, pero en la felicidad, digamos, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Es complacencia. Y bajamos, digamos, el esfuerzo de mejorar. ¿Por qué? Porque en la felicidad uno siente placer. En la Biblia no hay ningún versículo que diga yo soy feliz, sean felices. Dios no exige la felicidad en nosotros. Más bien exige la santidad. Y la santidad también conlleva dolor, porque la corrección conlleva dolor. Dios está más preocupado por nuestra santidad que por nuestra comodidad. Y el dolor es un medio más eficiente que cualquier otro. Entonces, una de las razones del mal, y en especial de los cristianos, porque es mentira de que el cristianismo es solo pasarla bien y solo disfrutar del placer, uno de los propósitos es que el dolor sea un medio de corrección, de disciplina y crecimiento para nosotros. Y como dije, la disciplina conlleva dolor. Hacer ejercicios, por ejemplo, para mejorar el estado físico, conlleva disciplina y también conlleva dolor. Pues nuestros músculos también se resienten cuando hacemos ejercicio. ¿Pero por qué pasa eso? Es porque hay un proceso que ocurre en los músculos que hace que después crezcan. Pero sin ese dolor, el músculo nunca crecería, ¿ya? Si queremos perfeccionarnos en algún oficio, en alguna materia, eso conlleva también sufrimiento, porque tenemos que estudiar, leer, dejar muchas cosas de lado para tener esta disciplina y mejorar. Entonces, es bueno que experimentemos el dolor en nuestra vida. Es bueno en todo sentido, ¿ya? Y estos ejemplos demuestran que el dolor es mejor que una vida llena de placer y felicidad. Entonces el mal, tiene un propósito que le da mucho más sentido a nuestra vida que el placer, digamos, el placer que hasta llega a ser sin sentido. Aquí les di unos textos, pero para avanzar más rápido, no los voy a leer, pero sí los voy a dejar acá
para que ustedes lo busquen. Romanos 5, 2, 4, Santiago 1, versículos 2 y 3, 2 de Corintios 4, 17, Génesis 50, 20, Hebreos 12, 10. Y este ha sido el video sobre la razón de ser del mal. Suscríbanse al canal, denle like, comenten y compartan. Hasta luego.